Nuestro propósito es entregar esta información basada en evidencia para quienes decidan acercarse a esta experiencia puedan hacerlo con mayor conciencia, con mayor responsabilidad y con un conocimiento ahí que les dé seguridad en estos contextos en los cuales se están enfrentando. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de CIEP. Hoy día estuvimos hablando con Camila y Javiera, ambas fundadoras de Cuidart Lab, un proyecto que busca informar, educar en relación a la reducción de daños en estados expandidos de conciencia. Por lo tanto, un trabajo totalmente necesario en el campo. Vamos a ver cómo ellas llegaron a interesarse en esta línea de trabajo, conociendo un poquito de sus experiencias personales para después adentrarnos en qué significa la disminución de daños en estados expandidos de conciencia. Aquí hay harto que conocer y ellas lo explican de una manera muy simple, muy entendible, para que nos demos cuenta la importancia de estos aspectos para quienes hagan uso de sustancias o quieran acceder a este tipo de terapias. Y bueno, no les voy a adelantar más, así que un abracito gigante y nos vemos al otro lado. Ahí, con el permiso, ahí voy a tomar la palabra primero. Eh, los psicodélicos llegaron simplemente como la parte recreativa primero. Así fue. Y llegó justo en el momento preciso porque ya estaba en una etapa en donde estaba haciendo una reinversión en mi forma de ser, en mi vida, en la estructura que llevaba hasta ese entonces. Llevaba 5 años viviendo sola con mi hija y mi pareja, entonces empezando a enfrentar esta adultez así de frentón, y empecé a tener desafíos y me metí a todo lo que implica ser mejor persona, así como full terapia, entré a los círculos de mujeres y por ahí con los círculos de mujeres tenía una persona muy querida que hicimos una actividad en conjunto y ella por retribución me dice, ya me había contado ella de su experiencia con los honguitos, pero en retribución me dice, te tengo un regalo y me regaló unos honguitos por allá por el 2017 más o menos, 2018. Y yo así, ya, ¿y esto es lo que tú comiste? Sí, ya, explícame cómo se hace, ¿verdad? Y bueno, un día ahí con mi pareja decidimos aquí en la casa tomarlo con todo lo que nos habían indicado y fue una experiencia hermosa, incluso lo vivimos ahí con mi hija en el parque, la bicicleta, es como una conexión tan profunda, pudimos conectar incluso con ella, como que sentimos que nosotros bajamos a su nivel de, eh, como miran los niños, ¿no? Todo con asombro, todo disfrutando todo, y ahí fue, ¿qué es esto? Yo quiero investigar más. Entonces, como soy del área de la salud, hasta ese entonces todavía muy científica, queriendo buscar qué le hacía a mi cerebro, qué sustancias hacían despertar en mí, etcétera. Y fue, wow, yo quiero más de esto. Y empecé ahí a tener más seguido estas exploraciones hasta que después esta misma amiga junto con otra persona que viene de Estados Unidos a compartir información, educación acerca de terapia asistida con psicodélicos, se formó en MAPS. Fue así, ya Cami, necesitamos a una personal de salud que haya tenido esta experiencia y nos ayude en tales días en esta tipo formación experiencial que querían hacer para que vengas a tomar el control de signos vitales, a ser parte del staff desde el área de salud. Y ahí no paré, la verdad, sí, ahí fue como, wow, esto sí es necesario. Por ahí también nos enlazamos con Javi desde esa línea, así que eso fue un poco lo que me trajo hasta este mundo de los psicodélicos. Súper, súper, gracias por compartir. Javi. Eh, bueno, yo creo que muchas veces cuando nos preguntan cómo iniciamos en este camino, varios nos encontramos en un punto muy similar. En mi caso fue recordar. Desde mi visión, yo en esto vengo de antes. No, me encuentro.
También inicié desde una manera recreativa, pero recreativa en esos años cuando vivía en el sur, frente al lago, conectada sumamente con la tierra, disfrutando ese momento de conexión. Y fue esto, yo ya he estado aquí, yo ya he vivido este espacio que se crea cuando uno está en estado no ordinario de conciencia. Y fue como, wow, como algo se despertó, decir, ¿qué está pasando aquí? Que me encuentro. Y que si bien mi experiencia en ese momento fue súper desafiante, eh, me sorprendió cómo lo pude sobrellevar por sí sola, porque igual estaba en un grupo, pero a mí me tocó transitar mucha pena. Estaba transitando mucha pena en en un setting hermoso, pero tenía mucha pena, entonces como que no quería influenciar como al grupo porque estaban todos, cada uno en la suya y dije, no, ya vamos, voy, si esto viene a mostrarme de mí, pero muy intuitivamente, Mm. súper intuitivamente. Y poder darme cuenta que me encontré ahí, que me pude sostener a mí misma, eh, recorriendo todos los pasajes que en ese instante recorrí y decir, "Mm, algo encontré, algo encontré de mí misma". Y de ahí ya cuando se abre este portal y el algoritmo me empezó a identificar y me empezó a llegar información, empecé a estudiar, a leer, me metí a diplomado y ahí dije, esto es. Y Mm. fue una certeza súper profunda, porque había tenido experiencias antes y me eran muy cómodas, pero esta en particular fue el clic de decir, esto es, y es ahora. Así que ahí por ahí un poco inició este camino. Gracias. Y qué lindo es tener esa certeza que la he escuchado de varios, que la he sentido Ujú, también al encontrar un camino que valga la pena recorrer, que valga la pena tu tiempo, tu energía, todo. ujú. Así que aquí estamos, po, con esa certeza, con esa convicción, a pesar del panorama, cierto que no vamos a decir que es el más Mm, favorable, eh, por ahí en la familia, algunas preocupaciones por lo que uno está haciendo también, y yo creo que está en todos, pero sabemos en lo profundo por qué estamos acá. Eh, y es por lo mismo que se agradece también a todas las personas la valentía igual, pues, que están ahí en sus diferentes formas, desde la facilitación, el cultivo, desde la parte legal. Estamos haciendo unidad y creo que se vienen hartas cosas lindas. Eh, Así que vamos a partir con la primera pregunta. Ustedes dos, ¿cierto? Trabajan juntas en un proyecto llamado Cuidart Lab y si pudieran contar en qué consiste este proyecto. ujú. No Dale, sé Cami. quién la cabe. Aquí quedé silenciada, no me había dado cuenta. Bueno, cuidarla para nosotros es nuestro bebé, que con él pudimos unir esta parte científica con lo espiritual, con este estado no ordinario de conciencia, en donde, como bien decía Javi, nos reconocemos, nos encontramos, nace ahí también. eh, sabemos desde ahí cómo nace esto que profundamente nos recuerda, ¿cierto? Es muy significativo tanto para nosotros en ese momento que lo hicimos como para muchas personas que están en este mundo. Pero también dentro de esta experiencia nos fuimos dando cuenta de los desafíos y que también existen riesgos reales, que están ahí latentes, ¿cierto? Entonces, nuestro trabajo aquí no consiste desde Cuidar Lab ni promover ni condenar el uso de psicodélicos, sino que poder crear un espacio como el laboratorio del cuidado, promover esta cultura del cuidado y de la reducción de riesgos. Entonces creemos que la mejor prevención van a ser siempre de una información basada en la evidencia, que es el mundo desde donde vivimos, y por supuesto la preparación, el acompañamiento ético, siempre una integración
crucial en todas estas experiencias. Y desde ahí fue crear este espacio del laboratorio para no tan solo hablar de estos desafíos que se nos pueden presentar como tanto facilitadores o psiconautas, sino también para poder tener elementos y herramientas cuando esta experiencia no se vuelva tan armoniosa, para que esta experiencia sea mucho más segura para la persona que viene como nuestro facilitado, como para nosotros como psiconautas, y así disminuir estas probabilidades de daños. Y creemos que también ahí desde nuestro propósito es contribuir a que Chile observe que estas sustancias sí nos dan un camino que muchas personas necesitamos y que es importante empezar a hablar de esto, po. Así como lo han estado haciendo ustedes de CIEP, ¿cierto? Ahí, todo este espacio que vamos co-creando, nos unimos a esta misión desde Cuidarla. Súper. Y algo totalmente necesario. Estamos en el 2026. Muchos de los entrevistados yo creo que llegaron, o no sé si ha sido casualidad, en el periodo 2015-2018 de manera recreativa. No sé, algo habrá pasado en ese momento que se hizo más conocido, empezó a salir por aquí alguna pequeña publicación y claro, yo creo que la mayoría llegó en contexto recreativo. Y como de la misma forma ustedes contaron, en esa experiencia vieron que aquí había algo diferente, que aquí hay algo. Eh, pero también sabemos que dentro de todo el potencial beneficioso que tienen estas sustancias, también hay riesgo. Hoy día se sabe la importancia de pesquisar, ¿cierto? Cualquier comorbilidad que tenga la persona, si está tomando algún tipo de medicamento. Eso es súper importante y quizás muchas veces no se hace. Y en este contexto a veces puede pasar que una persona se descompense y si uno no tiene el conocimiento y la experiencia adecuada, pucha, no sabemos qué puede pasar. No vamos a poner en el caso tan negativo, pero aquí yo creo que es súper importante lo que ustedes están ofreciendo. Eh, y que he revisado también en algunas formaciones que no se toca esto, no se ve la disminución de riesgo, se ve toda la parte de la facilitación, que quizás estamos en el campo, tenemos bien claro, pero esto otro es súper importante para que no pase lo que pasó en los 70, ¿cierto? Que todos estos elementos estaban surgiendo con tanta fuerza, investigación, y se cerró todo. O sea, habían temas políticos, culturales en ese momento, pero hoy día, Dios quiera que no, podría pasar algo similar si es que se dan a la luz casos en donde, pongamos en el peor de los casos, una persona fallece y estaba dentro de este contexto. Entonces, nosotros aquí todo lo que estamos haciendo es para regular estas sustancias, el uso terapéutico, ojalá algún día el uso adulto, ¿cierto? Que involucre el uso recreativo con toda la educación que eso involucra, pero la disminución de riesgos es fundamental, así que gracias por lo que están haciendo. Y de aquí quería pasar a la primera pregunta que les tenía. ¿Qué significa realmente la reducción de riesgos y daños en el contexto del uso de sustancias y por qué es un enfoque importante tanto para el uso recreativo como terapéutico? Ya, nosotros habíamos quedado con la Javi que esta pregunta la iba a tomar yo, así Ya, que dale nomás, Jaime. bueno, para nosotros la reducción de riesgo en estos contextos, tal cual como dice Simón, es una perspectiva de salud pública. ¿Ya? Sí, eso queremos promover, que sea desde ahí, como la salud pública tiene que implicar el cuidado dentro de los estados ordinarios de conciencia. Entonces, parte de esta reducción de riesgo es conocer y en esta realidad que existen ya el uso de psicodélicos en distintos contextos hoy día, ¿cierto? Recreativo, terapéutico, no lo vamos a juzgar, simplemente nos vamos a poner la premisa de que esto está sucediendo. Entonces aquí la educación
puede disminuir todos estos riesgos y vamos a favorecer estas experiencias más seguras. ¿Para quiénes? Para tanto nosotros como los terapeutas, como para las personas que están en este contexto recreativo, porque siempre decimos como aquí no vamos a buscar incentivar el consumo, pero sí decirle a las personas qué hacer. Están en un carrete y cachaste que un amigo se tripió con algo y se desploma. Oye, no, si le dio la pálida, la típica, ¿cierto? Es como, hey, tiene que existir alguien que sepa hacer una evaluación, mirar si esa persona está con sus signos vitales ahí activos o si el cuerpo está entrando en un colapso y está en un riesgo de muerte, Mm, ¿cierto? Entonces aquí nuestro propósito es entregar esta información basada en evidencia para quienes decidan acercarse a esta experiencia puedan hacerlo con mayor conciencia, con mayor responsabilidad y con un conocimiento ahí que les dé seguridad en estos contextos en los cuales se están enfrentando. súper. Entonces, tirándonos un poquito en línea del contexto terapéutico, que habitualmente son estas personas que han llegado a nuestros cursos, este enfoque toma una mayor importancia por lo que hablábamos un poco, incluso ante la legalidad. Tener esta herramienta, este certificado, nos va a decir, hey, nosotros sabemos qué estamos haciendo. Y ante cualquier emergencia, nosotros estábamos preparadas para poder acompañar a esta persona. Súper, Y aquí está la certificación que yo digo, sí, yo tomé esta herramienta. súper, Así súper que bien. desde ahí creemos que la reducción de daños es poner el cuidado de la persona en el centro. Mm, Como, y aquí Mm. la persona sin descuidarnos de nosotros mismos. súper. Carol, tú lo dijiste, es algo que se ha venido usando por varios años, que se sigue usando y que pase lo que pase en términos legales, se va a seguir utilizando. O Ajá. sea, esto Ujú, no es algo así, es algo que pasa harto y mucho en ujú, contexto recreativo. Y yo creo, bueno, en ambos contextos es igual de importante. Eh, mm. entonces, ¿cuáles son los principales factores que aumentan o disminuyen los riesgos de una experiencia con sustancias? Esa es la pregunta dos que nos Sí, habías enviado. sí, sí. Dale, Javi. Em, ya, ¿cuáles son los principales factores? Bueno, muchas veces pensamos que todo depende de la sustancia, pero en realidad la experiencia está influenciada por múltiples factores. No es solo relacionado a un factor, sino que es multifactorial. Entonces, ¿qué hay importante aquí? La dosis, el estado emocional de la persona, la salud mental con la que esa persona cuenta, el entorno físico en la cual realiza la experiencia, las personas que lo acompañan, las expectativas, Mm, las posibles interacciones con medicamentos o con otras sustancias y la integración posterior. Entonces, cómo todos estos factores pueden modificar profundamente la experiencia para que sea idealmente beneficiosa, porque mm, nosotros sabemos, los que trabajamos en este ámbito, el potencial, pero ese potencial no es por sí solo, también hay que tener información mm. previa, herramientas previas, porque en cuidarla nos gusta decir que la reducción de daños comienza mucho antes que la experiencia, comienza con la preparación. Totalmente de acuerdo. Eh, nada que decir ahí. Siento que estaba súper completo. Eh, pasando a la pregunta 3 para Cami. ¿Sí? Entonces, con el creciente interés por el potencial terapéutico de estas sustancias, ¿qué mitos o falsas expectativas les preocupa que se estén difundiendo en redes sociales y los medios? Bueno, de ahí conversábamos con Javi que lo principal que hoy día estamos escuchando y que también llegan personas a preguntar creyendo que van a ser la cura, como la varita Mm, mágica, sí. o creyendo que una sesión Mm, de cualquier sustancia va a hacer lo que les cambie la vida, ¿cierto? Eh, esos son los principales. Y también creemos que
el decir, no, si lo hago acompañado es 100% seguro. ¿Ya? Ahí también, ojo con este mito, porque aunque nosotros tengamos una preparación, tengamos un diplomado, incluso tengamos este curso de cuidarla, nos pueden pasar cosas. Y tenemos que saber ahí eh, qué hacer, pues, estar preparados. Entonces, esos mensajes, esos tres mitos, creo que generan una expectativa que en realidad son poco realistas. Sí, sí, Entonces sí. aquí tomándonos, ¿cierto?, en esta línea más científica, uniendo esta expansión también que sabemos que el psicodélico nos trae, ¿cierto?, esta parte espiritual, que efectivamente es una parte también importante del cuidado, esta conexión con lo espiritual no es lo único. Entonces, aquí podemos mostrar que en estos conceptos, o sea, en estos conceptos, me da con cambiar el contexto con el concepto. Eh, tenemos que estar preparados con criterios de inclusión, con criterios de acompañamiento profesional y siempre con integración. Aprender a derivar también y contarle a la persona que venga, incluso a nuestros amigos, como, oye, esto no es la varita mágica, a la persona, oye, esto es la llave para poder iniciar un proceso, no es la solución mágica, son herramientas que nos pueden facilitar este proceso terapéutico, que nos pueden facilitar abrir nuestra perspectiva, ¿cierto? Como se dice, ampliado de conciencia, o sea, poder tener una visión mucho más generalizada de lo que estemos viviendo, pero sí o sí tiene que ser bajo determinadas condiciones, como decía la Javi, en qué condición mental te encuentras en este momento, tienes un piso, eh, ya sea con tu red de apoyo, con tu estado físico, emocional, y bueno, recordar que no son para todo el mundo. Qué importante lo que trajiste, Cami. Me sentí identificado. En algún momento yo tuve esa creencia, entrando al mundo ya, pasando por honguitos, dosis bajas, pensé, ya una dosis alta en Perú, en la selva, en todo ese contexto que uno idealiza, aquí me cambia la vida después de esto. Y no fue así, pues. Y claro, después uno profundiza y va adquiriendo más conocimiento y te das cuenta que no es así nomás. Que son estas ideas que andan dando vuelta y que de quienes estamos aquí generando educación creo que es súper importante traerlo, porque puede generar una tremenda frustración en una persona. Entonces, claro, como dices tú, la integración, chuta, es fundamental, pues. Y hoy día yo creo que se habla harto de este concepto dentro del campo, porque es la parte más difícil. Y hay personas que van una experiencia tras otra, pero no integran nada. Entonces, pucha, el acompañamiento terapéutico es lo ideal. Hay personas que quizás no tienen los recursos para pagar un terapeuta, pero ahí yo creo que es súper importante la comunidad. Y es algo que igual, como siempre, estamos tratando de hacer, de poder hablar nuestras experiencias sin ser juzgados, sin que nos digan lo que tenemos que hacer, simplemente con una escucha. Entonces, eso es algo que también estamos tratando de hacer una comunidad para poder hablar estas temáticas con naturalidad, porque sabemos que si vamos a una macrodosis y le traemos nuestra experiencia subjetiva a una persona, hay una alta posibilidad de quedar como locos, Ajá. ¿cierto? Por lo que contamos, por lo que decimos y por lo inefable que es la experiencia. Entonces, súper importante esa parte. Sí, desde Entonces, ahí, Simón, también, disculpa, y como paréntesis, como bien dijiste tú, oye, si vivo esta experiencia en la selva, ahí donde está todo el chamán, em, creo que también es importante desmitificar que en ese lugar vas a vivir la mejor experiencia de tu vida, sí, porque de pronto también se vuelve la más desafiante. sí. Incluso tomándolo desde aquí, Javi ahí nos puede compartir, ella fue a la selva y estuvo con un proceso ahí potente y no recibió los mejores cuidados que para nosotros dentro de esta integración de cuidar lo físico y cuidar lo energético es importante recibir. Sí, sí, sí. Javi, entonces te paso la pregunta 4.
¿qué papel cumplen la preparación, el contexto, set and setting y la integración posterior en una experiencia segura y potencialmente beneficiosa? Bueno, para nosotras como que somos las promotoras de cuidarla, son pilares fundamentales, ¿ya? A veces uno puede ser un poco majadero con el set, y no, que son repetitivos con este tema, pero estos son conceptos claves para un psiconauta, claves para un facilitador, claves para un terapeuta. Y aquí estamos, educando nuevamente y el recordar que en definitiva el set corresponde al mundo interno de la persona, su historia, su estado emocional, sus expectativas, sus temores, sus expectativas, su intención. Entonces, que es súper importante saber dónde está plantada la persona para ver cómo va a llegar a su experiencia. Y el setting es el contexto donde ocurre la experiencia, el entorno, el espacio físico, las personas que están presentes, la sensación de seguridad, contención, la luz, el aroma, todo lo que rodea y envuelve esta semillita que somos nosotros mismos viajando en la experiencia. Entonces, ¿qué es importante entre el set y el setting? Que ya lo hablamos, la integración. La integración es el puente entre la experiencia y el cotidiano. Ahí está la clave y que muchas veces el verdadero trabajo comienza cuando termina la experiencia. La experiencia es la puerta, es la llave. Entramos por ahí, vemos, observamos, pero sin integración, incluso una experiencia muy significativa, muy profunda, puede perder gran parte de su potencial transformador. Entonces también es honrar esta tecnología que presentan los psicodélicos en hagámoslo bien, po. Utilicemos todo su potencial porque lo tienen, más que vivir solo la experiencia, porque la experiencia se apaga, se difumina, pasa, podría llegar a ser solo un gran sueño. Pero lo que nos entregó en ese momento es la llave por donde nosotros podríamos seguir para nuestra transformación. Gracias, Javi. Y claro, se me viene, eh, hay personas dentro del campo, no lo voy a decir desde el juicio, simplemente desde traer información y poder, que no están, no es que estén en contra del uso terapéutico, pero están más en el apoyo del uso adulto. Como muy en hagámonos adultos y tenemos que aprender a cuidarnos, como muy papá. Ujú, Eh, no quiero traer nombres, pero hay personas que están advocando por eso, eh, y encuentro que está buenísimo. Es buenísimo en ciertos aspectos, de llamar sí, somos una sociedad en pañales de cierta forma, estamos recién aprendiendo a sostener a nosotros mismos porque recién estamos empezando a darnos cuenta en el sistema que crecimos, lo que significa el condicionamiento. Estas herramientas nos muestran eso con fuerza. ujú, Entonces, entre el uso adulto y el uso terapéutico, yo voy por el uso terapéutico entendiendo esto, entendiendo que estamos en pañales y que necesitamos ayudarnos los unos a los otros, ujú, entendiendo también la otra visión, así como no, es que no uso terapéutico, vamos a seguir con, no me acuerdo la palabra, pero como bajo el halo de alguien, le estamos pasando como el poder a otro cuando está en ujú, nosotros. ujú, Es discutible eso, se entiende la idea, pero yo lo encuentro que es una idealización de algo que ajá, no es posible hoy en día. ujú, Eh, ujú, entonces, sí, yo voy por el uso terapéutico en CIEP en general, eh, y por acompañarnos. Sería ujú, lindo que de un día para otro todos pudiéramos tener esa madurez, ese ser adulto. Otra vez, no quiero traer nombres, aunque no estoy hablando mal, sino tratando de entender que hay diferentes visiones en relación a lo que uno está haciendo y todas las visiones son respetables, pero tenemos que entender el contexto en que vivimos, creo yo, y en ujú, todo sentido de nuestra madurez como sociedad,
y también desde el punto de vista político. O sea, hay que partir por algo. Ujú, ujú. Eh, y bajo ese contexto quería pasar a la última pregunta. Desde su experiencia, ¿cuáles son los errores más frecuentes que cometen las personas al acercarse por primera vez a los psicodélicos? Ya, desde aquí yo nombraría 5. Ahí las tenía ahí bien en la mente desde nuestra conversación con la Javi, que sería consumir sin informarse o recibir solo esta información, ponte tú, por las redes sociales o por los amigos, como de acuerdo a su experiencia. Esa sería una. Pensar que a más dosis, mayor significativa será la experiencia. Mm, Mezclar sustancias como punto 3. Aquí también lo mismo, viene este pensamiento como, oye, entonces, ¿y si le metemos esta y esta? Nosotros ahí en Cuidar Lab nos invitamos a meterse a nuestras redes sociales, tenemos una tabla de interacciones, que no decimos que no lo hagan, sino que hay algunas que son más peligrosas, más letales que otras. Entonces, desde ahí es muy fácil caer en un error fatal incluso. Como punto 4, diría elegir mal el contexto en donde vamos a hacer esta experiencia. Y como último, no pedir ayuda cuando algo se vuelve ahí difícil. Y aquí el no pedir ayuda puede ser incluso en el momento mismo, porque lo estamos haciendo en un contexto recreativo, ponte tú, y no quieres quedar como, ay, el ñecla, o incluso cuando lo hacemos en este contexto terapéutico eh, o exploratorio, no seguir con, insistimos, la integración. Entonces, no pedir ayuda cuando después de esta experiencia se me vuelve aquí todo más desafiante, cómo traigo esto a mi vida. mm, Muchas veces el psicodélico viene a amplificar lo que nosotros ya estamos viviendo, lo que ya está en nuestra psique. Entonces puede que ahí se sienta mucho más caótico el posterior, mm. ¿cierto? Entonces, desde aquí también creemos que estos 5 puntos nos vuelven a traer a esta primicia de que la sustancia puede ser una herramienta, pero no la varita mágica. Totalmente. Ujú. Y también como muchas veces no es la sustancia la que genera el mayor riesgo, sino la falta de preparación y información. Mm. Entonces, la pregunta 6 dice, ¿qué cambios creen que deberían producirse en Chile para avanzar hacia una cultura más informada, responsable y basada en la reducción de riesgos en relación al uso de psicodélicos? Bueno, creemos que el primer paso es abrir espacios donde sea posible hablar de este tema sin estigma, pero también sin idealizaciones. Eh, y que también sea a nivel no solo cultural, sino que también político-legal. Esto también tiene mucho de activismo dentro de lo que hacemos cada uno de nuestra área, porque aquí estamos todos conformando algo. Y ahí agradecemos a la CIE por banderar esto, porque gracias a eso nos conectamos todos, todos nos conectamos a través de esta sociedad. Entonces necesitamos más educación para la comunidad, necesitamos más formación para personas que se quieran formar de forma profesional, profesionalicémoslo, hagámoslo. Eh, y mayor acceso a información basada en evidencia. Ahora, es evidencia que no solo dependa solo del extranjero. Chile tiene mucho potencial. Necesitamos investigación local. O sea, Chile es un referente a nivel latinoamericano y eso es súper importante. Entonces también es cómo nos potenciamos, cómo investigamos, realizamos estadísticas para poder sustentar todos los avances que estamos comenzando a tener. Y también creemos la importancia de incorporar la reducción de riesgos como una estrategia de salud pública. Aquí nos podemos sostener a través de este tema, porque las personas ya están utilizando esta sustancia y el silencio no disminuye el riesgo. La información sí puede hacerlo. Entonces también ahí hay un poco la diferencia y que nuestro propósito con Cuidar Lab es precisamente aportar esa cultura del cuidado, formar, prevenir, promover acompañamientos más seguros, éticos y responsables. Esa es como nuestra importancia dentro de Cuidar Lab. Y hablar de la reducción es hablar de humanidad, es reconocer que detrás de cada experiencia hay una persona
y que detrás de esa persona hay una historia, una oportunidad para ser cuidado, resguardado y que esas experiencias sean tan transformadoras y evolutivas en nuestro proceso. Y nuestro compromiso no es promover, sino que promover el cuidado, la educación, el acompañamiento responsable. Entonces ahí va un poco nuestra bandera y que con Cami aquí fusionamos nuestros mundos y que Cuidar Lab ha tenido tan buena respuesta. O sea, hemos tenido súper buena acogida. Eh, los invitamos a nuestros cursos de formación, de capacitación. Ahora, próximamente nos vamos al extranjero con Cuidar Lab. Entonces, también estamos siempre abiertas a proyectos. También muchas personas que tienen formaciones, cursos, nos llaman para que seamos parte de sus Mm, formaciones. Entonces, también eso quiere decir que estamos haciendo ese grano, esa semillita, lo estamos haciendo sí. desde nuestra área, desde lo que manejamos, desde lo que entendemos y también de cómo en esta semillita potenciamos este proceso que no es solo para uno, sino que es para todos. Gracias, Javi, gracias, Cami. Ya para ir cerrando, si hubiera eh, algo que quisieran traer a quienes estén escuchando. Sí, un poco recordar que aquí, tanto como principio fundamental de cuidarla, como también principio fundamental que queremos dejar para todas las personas que se encuentran en estos contextos, eh, es recordar que aquí hay una herramienta que nosotros estamos ayudando a entregar, que es para poder reconocer oportunamente una situación crítica. Ya ahí el aprender a reconocer puede cambiar totalmente el pronóstico de lo que nos estamos enfrentando. Como decíamos de antes, como, ya, esto es un mal viaje o aquí estamos frente a un riesgo físico real. Entonces, en estos estados no ordinarios de conciencia, la línea para poder identificar es súper delgada. Aquí siempre decimos, como en el curso somos majaderas, como este pequeño signo va a cambiar todo para identificar si la persona está en una liberación somática, espiritual, o aquí el cuerpo físico está entrando en una convulsión, por ejemplo. Y después de la convulsión podemos caer en estados más graves, más críticos. Entonces aquí con Cuidar Lab entregamos una respuesta, o sea, herramientas para que la respuesta sea temprana. Ya de ahí eso marcar la diferencia para poder aprender a observar, aprender a contener y a poder identificar estos criterios claves para saber cuándo derivar, saber cuándo actuar. Así es que quiero traer esta importancia, que independiente del contexto en el que nos estemos ligando a estos estados no ordinarios de conciencia, es súper importante saber y tener esta herramienta. Porque eso además ante la legalidad, como lo hablábamos Simón, nos va a dar también una base, un piso, Mm, una fuerza para decir, yo supe qué hacer. claro. Y por último, ¿dónde, si alguien quiere tomar sus cursos o saber más de ustedes, dónde las pueden encontrar? Bueno, nos pueden encontrar en Instagram como cuidar.lab. Cuidar es como el arte del cuidado y lab como el laboratorio del cuidado. Eh, Javi. Sí, que ahí adosándome un poco a la pregunta de la Cami, lo que dice la Cami, Simón, es que Cuidar Lab habla de la ciencia del cuidado. El cuidado es ancestral. Esto habla, nosotros conectamos ahí con la ancestralidad del cuidado. Ya solo el hecho de ser humanos, seres sociables comunitarios, estamos en constante relación con un otro. Entonces, ¿cuánto ese otro es importante en nuestro camino, en nuestros procesos, en nuestra evolución? Entonces, también es como nosotros vamos perfeccionando el cuidado, pero no solo con la tecnología y la evidencia de hoy en día, sino que también con lo que hace muchos años nuestras abuelas, bisabuelas, realizaban el cuidado sin saber mucho de ciencia, pero sí con esa humanidad que nos hace tan Único. presentes en este plano. Y desde ahí también como un poco sumando más aún es lo que decías tú, Simón, de poder conversar de estas cosas. O sea, aquí cuando la gente llega a Cuidar Lab, es muy bonito el espacio que se da para poder contar su experiencia.
Oye, a mí me tocó una vez con una persona y me funcionó esto. Oye, a mí yo intenté esto y esto no fue lo que me funcionó, mejor por acá. Y ahí se va armando este puzzle, este rompecabezas para decir, wow, entonces podríamos decir que es mejor esta vía que esta. O ahí también cada persona dentro de su mundo único e irrepetible va creando también su propia forma, su propia Ujú, fórmula, porque nosotros podemos dar esta herramienta y aquí cada quien tiene su magia, po. Entonces, entonces tomo este poquito de acá y creo mi propia fórmula, mi propia alquimia. ujú. Buenísima, me encanta. Pero algún día ahí, esto lo hacen en Santiago, bueno, se está moviendo por todos lados. Efectivamente, nos estamos moviendo. Hemos tenido las 3 versiones acá en Santiago, pero próximamente se viene Cuidar Lab México. Tenemos 2 fechas en México abiertas, así que aquí a toda la comunidad, si que nos ven desde el extranjero, bienvenidos. Vamos a estar en Buenísima. Guadalajara y vamos a estar en Ciudad de México a mediados de agosto. Ahí nos pueden escribir por interno. Tenemos promociones también ahí para quienes vengan de parte de la CIEP. Vamos a dar ahí Buenísima. un regalito. Y abiertas a viajar a todo Chile, porque también nuestra Javi, por ejemplo, es de Concepción y nuestra visión es descentralizar esto. Ya es como poder expandir. Santiago no es Chile, entonces también dentro de esta red, que parte importante ahí en la red Micel y ustedes, es salir, pues salir de Santiago para poder abrir esta red a regiones y compartir la educación, compartir nuestras experiencias. Súper. Muchas Así que gracias. bienvenido, Simón. Cuando quieras, bienvenido, Sí, sí, eres sí. Bueno, a... yo estoy en el sur. Si vienen, si hacen algo por aquí, fijo, yo voy a estar ahí anotándome. Ajá. Cuidar.lab, nos vemos ahí. Ya, bacán. Un Gracias, abracito, Chao, chicas, que Simón. Simón. estén Un bien. Chao. abrazo. Que estés bien. Chao, Chao, chao. igual, chao, chao. Eso ha sido el episodio del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Ya saben que hay varios aspectos importantes relacionados a la reducción de daños. Así que quienes quieran contactar a Camila y Javiera, ya saben, vamos a dejar las redes sociales abajo y desde ya contarles que como siempre vamos a seguir trayendo personas que están trabajando en el campo para que vayamos informándonos acerca de lo que está pasando en nuestro país y también, ¿por qué no?, en otros países. Así que los invito a darle like, a dejar un comentario, qué te pareció el trabajo que están realizando, algún invitado que te gustaría escuchar en el podcast, cualquier cosita es bienvenida, los vamos a estar leyendo. Así que les envío un abracito gigante y nos vemos para el próximo episodio.